La palabra de nuestro Dios dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Bendito Padre, cuántas gracias te damos en esta tarde, Dios, porque tus misericordias se renuevan día con día, Padre, y estamos contentos y agradecidos que hayas tenido misericordia, Señor, de nosotros. He aquí, Señor, como tu pueblo estamos reunidos para poder escuchar tu palabra, para, Señor, tú nos hablaras a nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, Dios, que todo lo que tú tengas el día de hoy, Señor, expuesto por tu servidor, Señor, sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, Dios, a toda verdad, y que tu pueblo pueda comprender, Señor, tu palabra. Cuántas gracias te damos, mi Dios. Y estamos agradecidos, Señor, que tú también te has manifestado a nuestras vidas, Señor. Y estamos gozosos y contentos, y ahora es nuestra responsabilidad, nuestro buen Dios, responder, Señor, con fidelidad. Cuántas gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos? Bien, hermanos, pues vamos a exponer el día de hoy un tema que es muy importante para todos, y es precisamente lo que viene anunciado en el boletín el día de hoy, y es precisamente la Epifanía de Dios. Primeramente debemos de recordar, hermanos, que la Iglesia del Señor es responsable de instruir de una forma correcta a su pueblo, a la Iglesia del Señor. Y podemos ver, hermanos, que en esta responsabilidad la Iglesia del Señor ha establecido lo que nosotros conocemos como un calendario litúrgico. Y en ese calendario litúrgico ya lo hemos empezado a desarrollar, y precisamente ya vimos lo que se conoce con el nombre de Adviento. La Iglesia se preparó 4 semanas para un evento muy importante, que es el nacimiento de nuestro Salvador, que también es otro punto importante en el calendario litúrgico. Pero este calendario litúrgico, hermanos, continúa, y ahora estamos celebrando de una forma correcta lo que se menciona en ese calendario como la Epifanía, que vamos a desarrollar posteriormente. Pero no termina ahí el calendario litúrgico, hermanos. La Iglesia del Señor también debe de conocer sobre la Cuaresma, y también debe de conocer sobre la Pascua, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a tocar este tema que es muy importante, que la Iglesia debe de conocer,
y es precisamente la Epifanía. Bien, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de iniciar para poder comprender la Epifanía? En primer lugar, vamos a ver lo que significa la Epifanía. Bueno, hay algunas iglesias que pues sí celebran, pero no la Epifanía conforme a lo que marca la Escritura, sino que las varias iglesias celebran la Epifanía conforme a sus tradiciones. Pero vamos a comprender de una forma clara lo que significa la Epifanía y vamos a ver lo que la Escritura nos está enseñando acerca de esta manifestación que es muy importante para la Iglesia del Señor. En primer lugar, hermanos, nosotros debemos de entender qué significa la palabra Epifanía, hermanos. La palabra Epifanía nosotros conocemos de una forma clara, ya se nos ha enseñado muchas veces que proviene del griego epifaneia. En primer lugar, proviene de la palabra epi, que significa sobre, y la palabra faneia, que es un verbo que significa aparecer, ver, mostrarse. Entonces podemos comprender que la palabra epifanía significa una manifestación o una aparición del Señor en esta creación. Bien, pero nosotros debemos comprender, hermanos, que esta manifestación la vamos a comprender, hermanos, precisamente en la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a asociar este conocimiento o esta palabra de Epifanía con la palabra del Señor? Ya leímos una parte de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12, y en esa nos vamos a encontrar precisamente con un hecho muy importante que la mayoría de las personas que creen en Cristo conocen, pero que no comprenden correctamente lo que la palabra de Dios está mencionando. En esta parte de la Escritura nosotros encontramos que precisamente la palabra del Señor está hablando de una forma muy clara acerca de unos magos de Oriente. Unos magos de Oriente que van y se dirigen hacia Belén a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la mayoría de las personas conocen, hermanos, y se encuadran en esta enseñanza y centran su mirada en los magos, centran su mirada en Herodes y centran su mirada en los objetos que llevan estos magos de Oriente y que le ofrecen a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es una visión limitada de lo que muchas iglesias están pensando, hermanos. Bien, pero vamos a ver qué es lo que piensa la iglesia romana, hermanos. La iglesia romana, de la misma forma, asocia esta epifanía o asocia esta manifestación de la misma forma con la palabra de Dios. Igual, de la misma forma, ellos sustentan sus enseñanzas con el Evangelio según San Mateo también, del capítulo 2, versículo 1 al versículo número 12, de la misma forma que nosotros lo estamos sustentando. El problema que ellos tienen, hermanos, es la tradición que tiene la iglesia romana. El problema que tiene la tradición de la iglesia romana es que la tradición que ellos tienen no es una tradición escritural. La iglesia romana ha distorsionado mucho esta celebración o esta festividad, porque ellos primeramente están diciendo que la palabra de Dios dice que vinieron 3 reyes magos, pero yo no encuentro ninguna parte de la Escritura que diga que son 3 reyes magos, hermanos. Ellos dicen también que son 3 porque los presentes que llevan los magos de Oriente son oro, incienso y mirra. Ellos asumen o ellos dan por enterado pues que son 3 y que cada uno de ellos llevó, a lo mejor uno llevó oro, otro llevó incienso y otro llevó mirra. Ellos especulan que en realidad fueron 3 los reyes magos y estos 3 regalos implican que fueron 3 reyes los que llegaron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero no quisiera yo adentrarme más en las enseñanzas de la iglesia romana, sino lo que yo quisiera ver, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de este evento tan importante, lo que la doctrina reformada expresa de una forma clara sobre este pasaje de la Escritura. Bien, la doctrina reformada, hermanos, tiene unas características muy importantes, hermanos. Primero, que deben de conocer la iglesia. Primero, debemos de comprender, hermanos, cómo Dios se da a conocer a la humanidad. Existen 3 manifestaciones en las cuales Dios se da a conocer al hombre. Primero, por la palabra creacional.
Segundo, Dios se da a conocer al hombre por medio de la palabra escritural. Tercero, Dios se da a conocer por la palabra autoritativa. Y no es que eso no lo hayamos sacado de la manga o de la bolsa, como muchos dicen, la palabra de Dios lo sustenta. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Podemos ver ciertamente cómo toda la creación fue creada por el Dios Trino. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios que nosotros tenemos, hermanos, es la dirección para el pueblo de Dios, es la palabra de Dios mismo hablándole al hombre, llevándolo a la forma correcta en la cual el hombre debe de vivir, cómo debe de adorar a el Dios mismo, a nuestro buen Dios. Y tenemos también el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice la palabra: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros podemos ver cómo la misma palabra de Dios está hablando que toda autoridad ha sido dada a nuestro Salvador, ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero podrían preguntarme, ¿pero qué tiene que ver eso con la Epifanía? Bueno, pues vamos a ver, hermanos, ciertamente que tiene una gran relación esta palabra autoritativa, palabra creacional y palabra escritural con el pasaje de la escritura que nosotros estamos analizando. Primero vamos a ver, hermanos, a echar una mirada en los magos de Oriente. No debemos echar la mirada en los magos de Oriente, ni tampoco vamos a echar la mirada en Herodes, ni tampoco vamos a echar la mirada en esos 3 regalos que llevaron estos magos de Oriente. Vamos a echar la mirada, hermanos, de una forma muy clara en la manifestación de Dios, cómo Dios se manifestó en ese momento a los magos de Oriente. Pero vamos a tocar 3 puntos que son importantes, hermanos, para poder comprenderlo. Primero, palabra creacional. Segundo, palabra direccional. Y tercero, palabra autoritativa. Vamos a ver primeramente que Dios es el Señor de la creación. Todo se encuentra absolutamente sujeto a Dios. Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe se encuentra sujeto a Dios, a la voluntad de Dios, hermanos. Y en el pasaje de la Escritura que nosotros estamos analizando nos encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del número 1 al versículo número 2, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nos encontramos en esta parte de la Escritura con unos personajes que también son importantes, hermanos, aquellos denominados magos de Oriente. Primero debemos de comprender, hermanos, que en el original griego la palabra magos significa magoi, y el significado significa sabios o astrólogos. Eran unas personas que se dedicaban a estudiar las estrellas. Pero podemos ver, hermanos, de una forma muy clara la manifestación de Dios a estos magos. No centrando la vista en los magos y lo que ellos estaban haciendo, sino lo que Dios hizo en estos magos. Primero, Dios se manifestó a estos magos mostrándoles de una forma muy especial esta estrella, que era completamente algo que ellos no habían observado. Estos magos de Oriente eran unos conocedores de los astros y conocían los astros y sabían cuáles salían todos los días, porque a eso se dedicaban. Pero podemos ver, hermanos, precisamente cómo ellos observaron que había salido una estrella que anteriormente no habían observado. Entonces podemos ver ciertamente lo que dice el doctor de Graff. El doctor de Graff dice que
el Señor fue misericordioso con estos magos de Oriente o estos astrólogos, y lo que estaban presenciando estos magos de Oriente era precisamente que Dios les estaba indicando que nacería el rey de los judíos. Bien, ¿cómo es que ellos comenzaron a entender que nacería el rey de los judíos? Entonces dice el doctor de Graaf que ellos empezaron a indagar de una forma correcta y a investigar qué es lo que sucedería cuando una estrella aparece en el cielo. Ellos llegaron a la conclusión, y eso lo menciona el doctor de Graaf, diciendo que nacería el rey de los judíos, que el rey de los judíos acababa de nacer, por eso la estrella acababa de aparecer en el firmamento. La Escritura registra a estos magos de Oriente que no pertenecían al pueblo de Dios, hermanos. Ellos no pertenecían a la nación elegida del Señor, sino que nosotros podemos entender cómo el Señor fue tan misericordioso con estos magos de Oriente, hermanos, que el Señor manifestó la gracia de Dios en ellos. Alguien que no conocía de Jesús iba a adorarlo. Alguien que no creía en Dios iba a darle la gloria y la honra solamente a Dios. Podemos ver, hermanos, ciertamente cómo el que confirmó en estos magos de Oriente que fueran a ver lo que sucedía, donde se había aparecido esta estrella, era precisamente el Espíritu de Dios que estaba confirmando en ellos el deseo de ir y adorar al que sería Rey de Israel. Pero vamos a hacer algunas observaciones, hermanos, de este hecho que es muy importante. Primero, vamos a observar primeramente la manifestación de la gracia de Dios, hermanos, sobre estos magos de Oriente. Primeramente, estos magos no pertenecían al pueblo de Dios. Estos magos no formaban parte del linaje escogido de Dios. Podemos ver, hermanos, precisamente cómo el Señor primeramente se manifestó a sus vidas. El Espíritu de Dios convenció en su corazón para que ellos fueran a adorar al que sería Rey de los judíos. Primera manifestación, cómo el Señor se manifestó a estos magos y les dio la gracia para que ellos pudieran ir y adorar al que sería Rey de los judíos. Segunda observación, podemos observar, hermanos, que la gracia no es exclusiva ahora solamente del pueblo de los judíos. Debemos recordar, hermanos, que anteriormente, para que una persona pudiera formar parte del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, era necesario que pertenecieran, que vinieran de la tribu del Señor, o sea, del linaje escogido del Señor. La palabra de Dios dice que para que el pueblo pudiera adorar, tendría que ser judío y pudiera adorar al Señor. Pero nosotros podemos darnos cuenta en esta parte de la Escritura que estos magos no pertenecían al pueblo de Dios. Podemos ver cómo ahora la gracia del Señor no solamente es dado a los judíos, sino que ahora se amplía también a los gentiles, hermanos. Aquellos que no conocían del Señor, nosotros podemos ver cómo esta gracia ahora está siendo abarcante a aquellos que no son del linaje escogido de Dios. Pero yo quisiera preguntar, hermanos, hoy en esta tarde, que nosotros no pertenecíamos a la nación de los judíos. Nosotros éramos como los magos de Oriente. En nuestra vida anterior, nosotros pertenecíamos a los gentiles. No queríamos saber nada del Señor. Y podemos observar la gracia de Dios que el Señor trajo a nuestras vidas. Como nosotros, sin ser parte del pueblo de Dios, el Señor tuvo misericordia de nosotros, así como tuvo misericordia de estos magos de Oriente para que fueran a adorar a nuestro Salvador. De la misma forma, el Señor ha tenido misericordia de cada uno de los que estamos ahorita reunidos, de su pueblo elegido, de los hijos de Dios, y nos ha dado de su gracia.
Y aunque nosotros no formamos parte del pueblo de los judíos de una forma directa, del linaje, el Señor nos ha injertado a esta nación santa por su gracia y su misericordia. Podemos ver, hermanos, ciertamente cuál fue la actitud de estos magos de Oriente. Aún sin conocer estos magos de Oriente a nuestro Salvador, nosotros podemos ver en la Escritura que estos magos iban hacia Jerusalén a adorarlo, sin saber siquiera quién era el que había nacido. Ellos sabían que era el rey de Israel, ellos sabían que era el rey de los judíos, pero no lo conocían de una forma personal, hermanos. Y podemos ver, hermanos, cómo el Señor también a nuestras vidas, el Señor se nos ha manifestado. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Estos magos de Oriente, hermanos, llegaron con nuestro Salvador y lo adoraron, hermanos. ¿Cuál debería de ser entonces nuestra actitud? Si nosotros también hemos recibido la gracia de Dios, nosotros también hemos recibido la misericordia de Dios. El Señor nos ha sacado de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos y ahora nosotros glorificamos el nombre de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, sería precisamente adorar al que nació en Belén, adorar al Rey de Reyes, adorar al nuestro Salvador. Nosotros, hermanos, ciertamente en otro tiempo nos encontrábamos en una condición de miseria. El Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. El Señor se manifestó a nuestras vidas. Ciertamente nosotros hemos sido elegidos desde el decreto eterno, hermano. Pero nosotros sabemos que al pasar el tiempo, el Señor se manifestó de una forma directa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo haya sido, hermanos? Nosotros mismos sabemos. Nosotros conocemos de una forma clara cuando el Señor se reveló a nuestras vidas. Cuando el Señor hizo que nosotros dobláramos las rodillas y ahora glorificáramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor nos llamó para poder glorificar el nombre de Dios. Y ahora nuestra responsabilidad es como esos magos de Oriente, adorar al único digno de recibir la gloria y de recibir la honra. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Palabra escritural. Mateo capítulo 2, versículos del 3 al versículo número 7. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. En esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros nos estamos encontrando de una forma clara, hermanos, lo que estaba sucediendo en ese momento. Primero, nos encontramos con Herodes. Herodes escuchó, hermanos, ciertamente de que nacería el rey de los judíos. Anteriormente nosotros ya habíamos analizado, hermanos, que Herodes se había turbado por el nacimiento de este rey, porque Herodes tenía miedo a lo mejor de que le fuera quitada la autoridad, que le fuera quitado el dominio. Pero el punto al cual nosotros quisiéramos tocar en esta mañana es precisamente lo que la palabra de Dios nos está indicando, que Herodes lo que hizo fue llamar a los principales sacerdotes y a los escribas, porque ellos eran los que conocían la ley de Dios, porque ellos eran los eruditos de la palabra y de la escritura, y los llamó para que ellos le dijeran dónde había de nacer el que sería
el Rey de los judíos, llamado también el Cristo. La palabra de nuestro Dios dice que estos escribas y estos sacerdotes se fueron directamente a la palabra de Dios, a la Escritura, y encontraron en la Escritura al profeta Miqueas. El profeta Miqueas, capítulo número 5, versículo número 2, está profetizando acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Observemos, hermanos, de una forma clara cómo la misma palabra de Dios está diciendo de una forma clara dónde nacería el Rey de los judíos. Y podemos ver cómo Herodes mandó a estos sacerdotes y escribas que fueran directamente a la palabra de Dios para confirmar el nacimiento del Rey de los judíos. Y podemos ver ciertamente que la palabra escritural o la palabra direccional es la que nos está indicando la forma correcta en la cual nacería nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 5, versículo número 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Está profetizando de una forma clara que el nacimiento del Rey de Reyes y el nacimiento del Señor de Señores será en Belén Efrata. Y podemos ver ciertamente lo que Herodes, al enterarse que nacería en Belén Efrata, le dijo directamente a los magos de Oriente que nacería en Belén. Vamos a ver entonces ahora la palabra autoritativa, hermanos. La palabra autoritativa, Mateo capítulo 2, versículos del 8 al versículo número 12. Dice la palabra: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Podemos ver precisamente ahora en esta parte de la Escritura cómo Herodes mandó a estos magos de Oriente hacia la palabra autoritativa que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en esta parte de la Escritura es muy clara. Y podemos ver, hermanos, precisamente cómo los magos de Oriente, para poder llegar a donde se encontraba el que sería el Rey de Israel, el que sería el Rey de los judíos, deberían de seguir la estrella que se había aparecido en el firmamento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos siguieron de una forma fiel por la fe que ellos tenían acerca de que nacería el que sería Rey de los judíos. Y la palabra de Dios dice que se detuvo en Belén. Y cuando se detuvo en Belén, dice la palabra de Dios que ellos se gozaron grandemente. Ellos comprendieron que en ese lugar nacería el Rey de los judíos. La Escritura registra que estos magos de Oriente le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron mirra. Era la forma en la cual ellos agradecían a Dios de la gracia que Dios había dado a estos magos de Oriente. No es que ellos hayan querido ofrecerle este oro, incienso y mirra porque ellos quisieran, sino que la gracia de Dios se había manifestado en ellos. Ahora ellos se encontraban en una condición completamente diferente antes de la manifestación de Dios. Debemos de comprenderte. Antes de que los magos de Oriente vieran la estrella, ellos no eran contados precisamente como el pueblo de Dios. Ahora nosotros podemos comprender
que el Señor se había manifestado en estos tres magos de Oriente, había tenido misericordia, habían sido llevados hacia Jesús, y ahora estos tres magos de Oriente adoraron a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de tener puesta la vista en la obra de Dios, cómo Dios fue misericordioso con estos magos de Oriente que no pertenecían al pueblo de Dios, que no conocían a nuestro Salvador. El Señor se manifestó a sus vidas por medio de esa estrella. El Espíritu de Dios los guió hacia donde estaba nuestro Salvador. Y cuando llegaron y vieron a nuestro Salvador, la palabra de Dios está diciendo que ahora nuestro Salvador es el único digno de recibir la gloria y la honra. Y estos tres magos de Oriente se postraron y adoraron a nuestro Salvador. Pero veamos un punto importante en este pasaje. Un punto muy importante en este pasaje es cuando Herodes le dice a los magos de Oriente: cuando lo halles, ven y avísame para que también yo vaya y le adore. Podría parecer muy bueno lo que está diciendo Herodes, hermanos, pero nadie puede ir a adorar a nuestro Señor Jesucristo sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede acercarse a nuestro Salvador, ni nadie puede decirle a Jesús Señor, sino por el Espíritu de Dios, hermanos. Podemos ver entonces cómo el Espíritu de Dios estaba en estos magos de Oriente que estaban ahora glorificando el nombre de nuestro Salvador. Aunque estos magos de Oriente hubieran regresado hacia Herodes y le hubieran dicho a Herodes el lugar exacto donde se encontraba nuestro Salvador, la palabra de Dios dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Herodes mismo no hubiera ido a adorar a nuestro Salvador. Al contrario, nosotros ya hablamos en una exposición anterior que el propósito de Herodes era eliminar a nuestro Salvador. Para que una persona pueda adorar de una forma correcta como los magos de Oriente, es necesario que el Espíritu de Dios esté en la vida del hombre. Si el Espíritu de Dios no está en la vida del hombre, es imposible que el hombre pueda adorar a Dios. Y podemos ver, hermanos, ciertamente, cómo nuestro Señor, la palabra autoritativa que acababa de nacer precisamente en Belén, es el único digno de recibir la gloria y de recibir la honra, hermanos. Pasajes de la Escritura sobran acerca de que el hombre debe adorar a Jesús, al Cristo. Primera de Corintios 16, 25, Salmo 48, versículo 1, Salmo 96 del 4 al 5, Salmo 145, versículo 3, Segunda de Samuel 22, 4, Juan capítulo 4, 23, Mateo 2, 11, Mateo 14, 33, etcétera. Hay una gran cantidad, hermanos, en la palabra de Dios, de versículos que expresan que nuestro Señor Jesucristo es el único digno de recibir la gloria y la honra, hermanos. Y era precisamente lo que estaban haciendo estos magos de Oriente, expresando la gratitud de la gracia de Dios, la gratitud que Dios tuvo con estos magos de Oriente, hermanos. Y lo que fueron a hacer estos magos de Oriente fue adorar al que sería rey de los judíos. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 8 al 14 nos expresa de una forma clara a quién es al único que debemos nosotros de dar la gloria y la honra. Dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 5 del 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuestro Dios, que estaba naciendo en Belén, el Cordero que daría su vida por nosotros, es el único digno de recibir la gloria y la honra, hermanos. Es el único al cual el hombre debe de adorar. Y podemos ver ciertamente cómo estos magos de Oriente estaban respondiendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que estaba en ellos. Cómo ahora estos magos de Oriente estaban glorificando el nombre de Dios. Ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra, porque era lo que llevaban en ese momento estos magos de Oriente. Pero debemos de comprender, hermanos, cómo el Señor fue misericordioso con ellos, porque si hubieran tenido más cosas estos magos de Oriente, se lo hubieran ofrecido a nuestro Salvador. Y de la misma forma como el Señor tuvo misericordia de estos magos de Oriente, debemos comprender que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. El Señor también se ha manifestado a nuestras vidas. El Señor también ha tenido una epifanía hacia nosotros, hermanos. De una forma, hermanos, que nosotros no comprendemos, el Señor nos ha llamado para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nosotros no tenemos oro, nosotros no tenemos mirra, nosotros no estamos ofreciéndole incienso, como estos magos de Oriente llegaron y le ofrecieron. Pero nuestro Señor Jesús, el que nació en Belén, es el único digno de recibir la adoración. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adorar si Él ya se ha manifestado a nuestras vidas? El Señor nos ha llamado y ahora formamos parte del pueblo de Dios. El Señor nos ha salvado, el Señor ha dado su vida por nosotros. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Recordemos cuál era nuestra vida pasada. Nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y ahora el Señor ha tenido misericordia de nosotros. La responsabilidad que nosotros tenemos ahora es adorar a nuestro Salvador en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo podríamos nosotros hacer eso? No sabemos hacerlo, hermanos. Si lo hacemos con nuestras propias fuerzas, nos equivocaríamos. Pero la palabra de Dios dice la forma correcta en la cual el hombre puede adorar a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28 dice de una forma clara: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Dios mismo es el que a nosotros nos capacita para poder adorar a nuestro Dios. Primeramente nos regenera, nos quita este corazón que tenemos de piedra y nos pone un corazón de carne. Y pone dentro de nosotros un espíritu, el Espíritu de Dios, hermanos, que es precisamente el que nos lleva para que nosotros podamos andar en sus estatutos y en sus decretos, hermanos. Ciertamente nosotros no vamos a adorar ahora en este momento a nuestro Señor con oro, con incienso y con mirra, pero la adoración que quiere el Señor de nosotros es una vida íntegra en el Señor.
que lo adoremos en todas las áreas de la vida, donde quiera que nos encontremos, adoremos al Señor, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Ahí debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Con nuestra forma de vivir es que nosotros estamos adorando al Señor, hermanos. Esa es la adoración que el Señor quiere para con sus hijos, hermanos. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Solamente que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Si no, entonces no podemos adorarlo de una forma correcta, hermanos. Que tengamos un corazón nuevo, hermanos. Un corazón sensible, un corazón de carne que pueda comprender el gran amor que Dios ha tenido para con nosotros. Cómo nos ha sacado de esa miseria en la cual nos encontramos, y el Señor ha sido misericordioso de nosotros, hermanos. Y ahora, hermanos, así como estos magos de Oriente, que no pertenecían al pueblo de Dios y que fueron llamados para glorificar al que nacería en Belén, al Rey de Reyes y Señor de Señores, así también nosotros hemos sido llamados para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que demos testimonio de quiera que nos encontremos, hermanos. Que nuestra vida sea una vida constante en adoración. Que adoremos al Señor, hermanos, en espíritu y en verdad. En espíritu, hermanos, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en verdad, hermanos, solamente por la obra de redención en Cristo es que podemos nosotros adorar a nuestro Salvador. Debemos de recordar, hermanos, precisamente que ahora tenemos nosotros una gran responsabilidad. Porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha dado de su gracia inmerecida, hermanos. Porque no la merecíamos, hermanos. El Señor fue misericordioso con nosotros y el Señor se ha manifestado a nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál sería nuestra forma de adorar, nuestra actitud, hermanos? Aquí hay dos, hermanos, y la Escritura nos los está mostrando. La actitud de los magos de Oriente o la actitud de Herodes. Hay muchos en este tiempo, hermanos, que toman la actitud de Herodes. Hay muchos Herodes en este tiempo, hermanos, que dicen que sí creen en Cristo y que lo adoran. Y más en este periodo que acaba de pasar, hermanos, de Navidad. Hay muchos que sí profesan a Cristo Jesús con su boca, hermanos, pero con su vida dan mucho que desear, hermanos. No es testimonio correcto el que dan aquellas personas que dicen que creen en Cristo. Por sus frutos os conoceréis, hermanos. Y la otra actitud es una actitud de gratitud que tuvieron estos magos de Oriente hacia la manifestación de Dios a sus vidas, hermanos. Y fueron precisamente guiados por el Espíritu de Dios hacia este lugar, Belén Efrata, donde precisamente nacería nuestro Salvador, donde nació el Rey de los judíos, donde nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahí precisamente estos magos de Oriente adoraron de una forma correcta al que sería Rey de sus vidas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué actitud debemos nosotros de tomar? La actitud de Herodes o la actitud de los magos de Oriente, la posición de Herodes o la posición de los magos de Oriente. Aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo es entendible, porque no conocen de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo lamentable, hermanos, es que hay muchos que se dicen que son cristianos, pero toman la actitud de Herodes, que no quieren al Señor en sus vidas y lo que quieren hacer es hacerlo a un lado, acabar con Él, quitarlo de sus vidas, hermanos.
Vean la actitud que tienen estos que dicen que son cristianos. Yo vengo a adorar al Señor en la iglesia, ahí es donde debemos adorarlo. Y levantan las manos y bailan y cantan. Pero en mi vida, en mi trabajo, en mi escuela, en mi negocio, no tiene nada que ver aquí el Señor. Están tomando una actitud de Herodes, como cuando le dijo a los magos, cuando tú lo veas, ven para que yo lo adore. La actitud que estaba tomando Herodes era acabar con él. Y veamos que en este tiempo hay muchos que se dicen cristianos que están tomando esta actitud, hermanos. La iglesia del Señor, el cuerpo glorioso de Cristo, debe de tomar la actitud de los magos de Oriente. Ir y glorificar al que será Rey de Israel, al que será Rey de los judíos, hermanos. Porque el Señor, aunque nosotros no pertenecíamos a ese linaje, el Señor nos ha injertado para poder formar parte de esta nación santa. Debemos de recordar, hermanos, de dónde veníamos y a dónde el Señor nos ha puesto. Y ahora nuestra responsabilidad es glorificar el nombre de Dios. Y en estas fechas, hermanos, que muchas personas, y más aquellos que celebran estos 6 de enero, la llegada de los Reyes Magos, y que estos Reyes Magos traen a todos los pequeñitos presentes, justificándose con la Escritura de que estos magos llevaron oro, incienso, mirra a Jesús. Piensan que por este presente que le traen estos Reyes Magos a sus hijos, pues ya se encuentran en paz, hay tranquilidad en su corazón. Pero el único que le puede traer paz al hombre es Dios. El único que le puede traer tranquilidad al hombre es el Espíritu de Dios que mora en él. Si el Espíritu de Dios no está en el hombre, la palabra de Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si el Espíritu de Dios está en el hombre, su responsabilidad es adorar el nombre de Dios. Hermanos, si nosotros comprendemos de una forma clara cuál es el propósito de la manifestación de Dios en la vida de estos magos, que fue ir y glorificar a nuestro Salvador, debemos de comprender cuál ha sido la manifestación de Dios a nuestras vidas, que el Señor se ha manifestado también a nosotros y ahora nuestra responsabilidad es adorarlo, hermanos. Si no lo hacemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, hoy en esta tarde, Señor, te damos muchas gracias. Primeramente, Señor, porque anteriormente éramos un pueblo apartado, Señor. Tú has tenido misericordia de nosotros, Dios. Tu gracia ha sido manifestada en nuestras vidas. Nos has dado vida, Señor, vida en abundancia, Señor. Y ahora, Señor, recibe la gloria y la honra, Padre. ¿Cómo hacerlo, Señor? No sabemos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite para poder hacerlo correctamente, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Pon en nosotros, Señor, como dice tu palabra, un corazón nuevo, Señor, y un espíritu, Señor, dentro de nosotros que nos guíe, Señor, y que podamos, Señor, adorarte correctamente, Padre, con toda nuestra vida, Señor, con todo lo que hacemos, Señor, y que tú recibas la gloria y la honra. Bendito seas, nuestro buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.